Sean bienvenidos todos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones raíz cuadrada, siguiendo la secuencia que hemos traído desde el principio de este pequeño curso de funciones. Y entonces, manteniéndonos en esa línea, hoy iniciamos viendo lo que es las funciones raíz cuadrada. Para poder empezar a trabajar con las funciones raíz cuadrada hay que tener en cuenta algunos aspectos básicos que nos van a permitir entenderlas de mejor manera, y algunos procedimientos básicos también que nos va a permitir comprender cómo es que se debe de trabajar y por qué es que se debe trabajar de esa manera. Para empezar, empezamos definiendo algunas características básicas de la función raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada, su base o su función más primitiva viene dada por esta ecuación: f de x igual a la raíz de x. Ahora, esta expresión me da como resultado una figura como esta. Siempre vamos a tener que las funciones raíz cuadrada van a tener esta figura, independientemente de donde se generen. Por ejemplo, si le empezamos a meter aquí algún otro valor, por ejemplo aquí la c, o por ejemplo aquí una a que multiplique a la raíz, no deja de ser raíz cuadrada, pero me empieza a dar otras características. ¿Y como qué características? Por ejemplo, que se pueda correr para acá, como en este caso, o que se pueda correr para acá, ya sería otro caso, o que se corra en torno al eje Y, podría ser otro caso, o incluso que no dependa de ninguno de los ejes. Pero vean que independientemente el origen de la gráfica, debemos de tener en cuenta que la figura siempre va a ser la misma. Ahora, ¿qué características extras tiene? Por ejemplo, podemos empezar a ver por ahí el rango, el dominio y el rango. Por ejemplo, en cuanto al dominio, viene dado por una característica fundamental que se le da propiamente el radical. Si nos vamos a teoría de radicales, recordemos que con los radicales únicamente puedo trabajar con aquellos valores que están comprendidos desde el 0 en adelante, es decir, del 0 al infinito positivo. No puedo meter un valor negativo en el radical, porque básicamente dejo de tener una respuesta en el conjunto de los números reales. Y como aquí se trata de valores que estén comprendidos en el conjunto de los números reales, entonces esa solución no es válida para este tipo de problemas. Por lo tanto, la teoría de los radicales me encierra, me enfrasca a que yo solamente pueda trabajar con el 0 y los positivos como radicando. Ahora, esto ya aplicado a una función, si bien es cierto, me da la base, no significa de que no puedo meter negativos en algún momento. Pero este negativo que yo voy a meter va a quedar sujeto a las operaciones internas del radicando, que al final me tienen que dar como resultado un número positivo para que este sí pueda ser sujeto a sacarle la raíz cuadrada. Por lo tanto, no es a simple vista que vamos a poder obtener esos valores, sino que hay que hacer un análisis un poquitito más complejo, que en ese nos vamos a detener ahorita. ¿Por qué nos vamos a detener ahí? Porque para sacar estos valores de trabajo para la función raíz cuadrada, necesitamos tener ciertas bases. Y esas ciertas bases vienen dados por ejemplo, vienen dados por las inecuaciones. Tendríamos que tener bases de inecuaciones. Pasa también por un procedimiento que se llama, bueno, yo lo conozco como el método de las cruces, aunque he visto muy a menudo en internet que le llaman también el método del cementerio. Creo que lo hacen alusión siempre porque se ocupan cruces. Y también necesitamos un poco de bases de intervalos y así también de resolución de inecuaciones de segundo grado. Entonces,
Vean que hay que tener muchas bases para poder trabajar con este tipo de funciones. Por lo tanto, nos vamos a detener ahí para que esta base sirva de punto de partida para poder empezar a trabajar con los análisis matemáticos correspondientes a las funciones cuadráticas. Entonces veamos cómo se saca un dominio. Vamos a suponer que me dan algo como esto. Suponiendo que me dan una función f de x que va a ser igual a la raíz de, por ejemplo, vamos a hacer una sencilla, x más 2. ¿Cómo voy a hacer? En teoría, yo no puedo meter números aquí que sean negativos, pero vean que como es una expresión compuesta, no puedo saber a simple vista de que en verdad cómo voy a cumplir ese acometido o esa regla de los radicales de no tener aquí un número negativo, porque para poder visualizar ese número negativo primero debo de resolver esta operación, que en este caso es una suma. Ahora, los números que me van a dar aquí son los números que van a corresponder al dominio, es decir, los números que voy a poder meter en x, porque repito, x nunca va a ser igual a menos 1, por ejemplo, de manera genérica. ¿Por qué? Porque menos 1 no le puedo sacar la raíz cuadrada, como lo decía. Ahora, mediante esta operación habría que ver si al meter menos 1 aquí, el número resultante me da positivo, y entonces si es el caso, entonces sí puedo meterlo. Entonces, como pueden ver, no es una cuestión que debemos de tomarlo con ligereza, debemos de analizarlo. Entonces, bajo esa óptica es que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer eso para averiguar si puedo trabajar con un rango en particular de números? Vean que lo que voy a hacer, voy a construir una inecuación que me permita plantear lo que estoy hablando. Y entonces voy a decir que lo que está dentro del radical, es decir, el radicando, debe de ser igual o mayor a 0. ¿Por qué debe ser igual o mayor a 0? Porque solo va a trabajar con valores de 0 o mayores a 0 que corresponderían a los positivos. Es decir, aquí solo me van a caber esos números. Con esto estoy obligando que eso se cumpla. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Bueno, empezar a trabajar con la inecuación. Y entonces, si quiero dejar x solo, voy a mover el número 2 al otro lado. Y entonces vean que me pasaría, si está aquí como positivo al lado izquierdo, al lado derecho me pasaría como negativo. Este valor que he obtenido aquí se refiere a un rango. Estamos hablando entonces que yo solo voy a poder trabajar con valores desde menos 2 buscando lo positivo. Siempre debe de ser así en este caso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que x va a ser igual o mayor a menos 2. Y los números que son mayores a menos 2, pues prácticamente estamos hablando del menos 1, del 0, del 1, del 2, etcétera, etcétera. Y también me incluye al menos 2 porque dice igual o mayor a menos 2. Entonces lo debo de incluir. Si en la inecuación, en el proceso de la inecuación, de alguna manera el signo me diera vuelta, porque ya sabemos de que las reglas de las inecuaciones puede ser que me le dé vuelta en algún momento al signo y me quedase menores, igual o menor a menos 2, entonces buscaría los números que son iguales o menores a menos 2, que cuáles serían menos 3, menos 4, etcétera. Pero no es este el caso. Solo estoy haciendo el ejercicio de una hipótesis en la cual por reglas de la inecuación el signo se me diera vuelta, que puede pasar, pero no es este el caso. Entonces hay que saber leer el signo que nos dio o la expresión que nos dio para poder hallar el rango de valores que me permite trabajar con los valores de x en cuanto al dominio. Entonces tengo que x va a ser igual o mayor a menos 2. Entonces estamos hablando que yo lo voy a construir de esta manera. Fíjense bien, igual o mayor a menos 2. Entonces, como voy a meter el igual en la teoría de intervalos, si quiero tomar en cuenta un número, entonces dejo el corchete cerrado. Vean, si no estuviera incluyendo el menos 2, entonces lo dejo abierto, como en este caso. Es decir, yo solo podría agarrar de 2.1, 2.2, 2.3, pero no es este el caso. Me está diciendo que es igual a 2, entonces a menos 2, que entonces lo debo de dejar cerrado. Y por el otro lado debo de poner el infinito, porque me está diciendo que debo de buscar mayores a
menos 2. Entonces ya vimos de que va subiendo desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Y siempre en el caso del infinito debo dejarlo abierto porque no hay un número tope. En algunos casos van a encontrar esta nomenclatura de esta manera, con un paréntesis. Yo no acostumbro a hacerlo de esta manera, pero es una cuestión de gusto. Lo pueden hacer, pero yo por la cuestión de que no quiero mezclar símbolos, entonces si mezclar un corchete con un paréntesis, prefiero hacerlo como lo hice de la forma anterior. Entonces mejor prefiero dejarlo a puros corchetes. Ahí está. Y en el caso del rango, ¿quién iría? En el caso del rango, pensemos por un momento que si yo solamente le puedo meter valores positivos al radicando, por fuerza solamente voy a poder obtener valores positivos. No puedo obtener valores negativos porque me lo está restringiendo las mismas propiedades de los radicales. Por lo tanto, solo puedo obtener valores positivos. Y si estamos hablando de valores positivos, entonces yo puedo decir que van a ser los reales positivos, pero también puedo incluir al 0. ¿Por qué? Porque básicamente si yo digo que tengo la raíz de 0, la raíz de 0 es 0, entonces es un valor que voy a obtener en el rango. Entonces puedo hacerlo de esta manera, los reales positivos más el 0. Pero puede ser una opción para escribirlo, pero yo recomiendo que para dejarlo de manera homogénea, como estamos trabajando con nomenclatura de intervalos, que mejor lo planteamos de la siguiente manera. De este 0, lo dejo cerrado porque estoy diciendo que voy a incluir el 0, hasta el infinito positivo. Y este sí va abierto. Vean que entonces de esta manera se empieza a trabajar con las inecuaciones para ir descubriendo los rangos que me permiten trabajar con cada una de las funciones que me están planteando. Y de hecho esto hay que hacerlo para cada una de las funciones tipo raíz cuadrada que me dan, porque todas van a tener un dominio diferente. Todas van a tener sí el mismo rango, pero todas van a tener un dominio diferente. Por lo tanto, para cada una de ellas debo de hacer este procedimiento. Bien, pasemos a otro ejemplo en donde podamos trabajar con un radicando un poco más complicado. Voy a borrar lo que acabo de ocupar para tener mayor espacio y entonces sigamos con el siguiente. Bien, trabajemos en otro ejercicio. Vamos a suponer que me dan la función f de x igual a la raíz y me dan por ejemplo x cuadrado menos 13x menos 30. Vean que en este caso la función es un poco más compleja porque tiene como radicando una expresión de segundo grado. Entonces, como siempre, para averiguar el dominio de la función, tenemos que someter a un proceso de reglas de inecuación al radicando. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí tenemos el dominio y el rango, que es lo que vamos a trabajar en este entonces. Vamos a suponer, por ejemplo, que esto que está aquí es lo que necesito trabajar. Y entonces tengo que x al cuadrado menos 13x menos 30 es igual o mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean que lo que vamos a hacer en este entonces, como aquí tengo una inecuación de segundo grado, lo puedo trabajar mediante el procedimiento de una inecuación de segundo grado. Pero en mi caso particular yo lo voy a hacer con factorización. Entonces ustedes lo pueden hacer como les dé la gana. Lo que sí deben de tener en cuenta es que tenemos una expresión de segundo grado porque aquí hay una x elevada al cuadrado. Entonces cuando tengan este procedimiento que se puede dar al cubo, se puede dar
a un grado mayor, por lo tanto deben de aplicar los procedimientos para trabajar con ese tipo de expresiones. En este caso, la expresión de segundo grado me permite trabajar directamente como una inecuación de segundo grado o por factorización. En mi caso yo me voy a ir por ese camino, factorización. Y voy a trabajar de la forma, si ustedes se acuerdan, tiene la figura de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Mediante este procedimiento es el que yo voy a trabajar en factorización para poder obtener los valores de esa inecuación, porque recordemos también que como es una expresión de segundo grado voy a obtener hasta dos posibles soluciones. Veamos entonces cómo funcionaría. Tengo entonces que abrir dos paréntesis y estos dos paréntesis van a ser mayores o igual a 0. ¿Qué voy a meter aquí? Bueno, le voy a sacar la raíz a esto y lo voy a repartir. Aquí estoy aplicando netamente el procedimiento del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c de factorización. Veamos, el signo del primero es este primer signo que se encuentra aquí, que sería menos, y el signo del segundo sería la combinación de ambos. Menos por menos da más. Entonces, los números que completan los binomios básicamente van a ser aquellos que multiplicados me den 30 y vean que como son signos diferentes, restados me den 13. Y entonces básicamente estamos hablando de 15 y 2. Vean que 15 por 2 me da 30 y menos 15 más 2 me da menos 13. ¿Por qué no dejo al revés 2 y 15? Porque básicamente si dejo aquí el 2 y el 15 aquí sería 2 por 15, 30, efectivamente me lo cumple. Pero en el caso de esto no me lo daría, porque vean que estoy buscando menos 13. Y si yo dejo el 2 aquí y el 15 aquí, recordemos que para la suma o resta me llevo el signo del mayor. Y al poner el 15 aquí, yo me llevaría el signo positivo. Y vean que yo el que necesito es negativo. Por lo tanto, pongo el número mayor aquí para obligar a llevarme el signo del mayor. Y en este caso es negativo, que es lo que necesito aquí. Ahora, teniendo esta ya la solución, ¿qué es lo que debo de hacer? Básicamente debo de encontrar los valores que básicamente me permitan hacer 0 esto y para que toda la expresión se me haga 0. ¿Y esos valores cuáles son? Y lo tengo que hacer por separado. Vean que uno va a ser 15, porque si yo meto 15 en el primer valor, 15 menos 15 se me va a hacer 0 y 0 por este otro paréntesis también se me haría 0 y logro obtener igual a 0. Entonces vean que el primer valor que me anula toda la expresión va a ser 15. Y en el segundo lugar, o en el segundo paréntesis, debo de hacer exactamente lo mismo. Y aquí quien me va a permitir hacer eso sería el menos 2. Porque si yo meto menos 2 aquí, menos 2 más 2 se me iría 0. 0 por este otro paréntesis se me hace 0 y se me anula toda la expresión. Entonces vean que rápidamente pude encontrar los dos valores posibles que me satisfacen la ecuación de segundo grado, o la inecuación de segundo grado en este caso, para que podamos seguir con el siguiente procedimiento. Bueno, que aquí, permítanme corregir algo. Yo lo he planteado como que si fuera una igualdad, y de hecho no es una igualdad, es una inecuación. Me quedaría x mayor o igual a 15, y aquí sería x mayor o igual a menos 2. Ahí está. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a aplicar lo que se llama el procedimiento o el método de las cruces. ¿Por qué? Porque básicamente tengo dos posibles valores. Y dentro de estos valores debo saber si en verdad cumplen con la condición de no hacerme negativo la expresión interna del radical para poder trabajar con esos valores. Entonces eso es lo que debo de averiguar. ¿Qué es lo que debo de hacer primero?
voy a hacer una recta numérica en donde va desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Y voy a ubicar estos dos números que me han dado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo menos 2, asumiendo que por aquí va a estar 0. Y por aquí voy a poner 15. Ahí lo tengo. Incluso este 0 no va a ser tan necesario. Solo lo puse como referencia y no lo voy a quitar porque no quiero confundirlos. Bien, pensando en esto, ¿qué debo hacer ahora? Voy a empezar a evaluar. Vean que se ha creado 3 secciones de menos infinito a menos 2. Este lo voy a cambiar porque pareciera ser 1. Y entonces desde menos infinito hasta menos 2 tengo una sección. Desde menos 2 hasta 15 tengo otra sección. Y de 15 al infinito positivo tengo otra sección. Lo que voy a hacer es evaluar en estos campos. ¿Y cómo voy a evaluar? Con números intermedios de aquí. Por ejemplo, si me ocurre en el primero, podemos evaluar con menos 3, podemos evaluar con menos 4, con menos 5, con menos 100. Cualquier valor que esté entre menos 2 y el infinito negativo, o entre el infinito negativo y menos 2, sin tomar menos 2. Entonces puede ser cualquiera de esos. Se me ocurre que podemos ocupar el número menos 3, por ejemplo. Y entonces veamos, si yo meto menos 3 aquí, bueno, de hecho quizás lo voy a hacer incluso aparte para que se entienda mejor. Si yo meto menos 3, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Veamos qué pasaría. Meto menos 3 aquí, me quedaría menos 3 y 15, que multiplica con menos 3 más 2. Y lo que me interesa son los signos. Veamos aquí, me quedaría menos 3 menos 15, me quedaría menos 12. Y aquí me quedaría menos 3 más 2, me quedaría menos 1. Entonces, veamos. Lo que voy a hacer es multiplicar los signos. Menos por menos me da más. Quiere decir que todos estos valores que van a estar aquí van a ser positivos independientemente del valor que le meta. Pueden ser menos, en este caso le hemos metido menos 3, pero puede ser menos 4, menos 5, menos 100 y siempre voy a obtener una respuesta de tipo positiva. Si quieren ustedes, para salir de la duda, compruébenlo con otro número y verán que siempre les va a dar positivo. Yo no lo voy a hacer porque no quiero alargar el video, pero ustedes pueden comprobarlo tranquilamente en la comodidad de su casa de que esto es así, que no importa el valor que le meta de menos 3 o de menos 2 en adelante, siempre me va a dar positivo. Ahora, veamos qué otro valor podemos agarrar. Aquí quizás el más factible, y de hecho lo había dejado escrito pero lo borré para no confundirlos y asumamos de que se hicieron más partes. Aquí el más factible es 0, metamos 0. Entonces vean que si yo meto 0 aquí, entonces me quedaría 0 menos 15. Y aquí se me haría 0 más 2. Y entonces tengo, vean que 0 más 2 me da 2 positivo. Y 0 menos 15 se me va a hacer menos 15. Y entonces voy a obtener menos por más, me va a dar menos. Quiere decir que toda esta zona va a ser negativa. Por defecto aquí entonces va a tener que ser positivo porque resulta de que van como turnándose más, menos, más. Si entonces aquí es negativo, aquí tendría que ser positivo, pero comprobémoslo. Entonces voy a borrar aquí este y voy a borrar este otro para hacerlo más rápido. Y entonces sería de la siguiente manera. Un valor aquí podría ser 16, 17, etcétera. Quizás voy a agarrar el 20 para que sea más fácil de operar. 20 y aquí también es 20. Vean que 20 menos 15 me daría 5 y 20 más 2 me daría 22. Y vean que los dos son positivos, por lo tanto más por más me va a dar más.
¿Para qué me sirve este procedimiento? Básicamente me sirve para lo siguiente. Como dijimos de que yo no puedo obtener respuestas negativas de esta expresión, porque al tener un número negativo como respuesta, me quedaría aquí, ese número negativo, en vez de esta expresión, y por lo tanto al número negativo no le puedo sacar la raíz. Entonces, lo que me está diciendo esto, si tú metes números de menos infinito al 2, vas a obtener valores positivos, los puedes meter. Pero si metes valores desde menos 2 hasta 15, vas a tener números negativos, esos no los puedes meter. Pero sí puedes meter del 15 hacia el infinito positivo, porque esos te van a dar negativo. Sabiendo esto, yo puedo plantear entonces mi dominio de la siguiente manera. Sería, como vean que viene, desde el infinito negativo hasta menos 2, quedaría de esta manera. Abierto en el menos infinito, coma, hasta menos 2. Y el menos 2 lo voy a dejar abierto, perdón, lo voy a dejar cerrado porque sí puedo agarrar el número 2, el número menos 2. Y esto lo voy a dejar unido con 15, con los valores que van desde 15, incluyendo el 15, por eso lo dejo cerrado, hasta el infinito positivo, abierto. Y ahí sería mi dominio. ¿Por qué le pongo unido? Porque básicamente estoy diciendo que esta parte más esta parte son los valores que puedo agarrar. Y en el caso del rango serían los reales positivo más el 0. Entonces sería desde 0, entonces lo voy a dejar cerrado, hasta el infinito positivo. Esto siempre va a ser así. Ahí lo tengo. Vean que de esta manera se trabaja un radicando que es de orden 2 mediante un procedimiento de factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ya que se me hizo largo el video, vamos a dejar el siguiente procedimiento para una segunda parte. Entonces les invito a que sigan la secuencia en el siguiente video para que no se haga como muy tedioso, ¿verdad? Entonces la invitación está ahí. Nos vemos en el siguiente video.